Tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro segundo capítulo del programa 1996, un equipo para recordar. Nos acompaña obviamente todo el equipo de TPP, está Francisco Sáenz, también está Guillermo Alarcón, y el día de hoy tenemos un invitado que, claro, la excusa es 1996, pero está tan vinculante a Provincial Osorno que obviamente no podemos tocar y trastocar algunos temas antes, obviamente, de esa campaña. Yo lo voy a presentar porque lo escuché por ahí en algún concepto cuando todavía él no me conocía, pero lo voy a decir que fue un hombre que fue profeta en su tierra. Así, tal cual. Esa es la frase. Así que, Víctor Monge, te damos un Gracias. abrazo cordial y la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Agradecido, ¿no? Como sea, vi un poco de la entrevista a Marcelo y bueno, y lo que están planeando, así que lo felicito por la iniciativa, de verdad, verdad. Víctor, bueno, muchas cosas que conversar. Agradecer obviamente tu tiempo y disponibilidad. Tú estás en la zona, pero obviamente hace tiempo, mucho tiempo estás trabajando en Santiago. A mí me gustaría saber, antes de realizar obviamente la conversación con los muchachos, cuando te nombro el año 96, ¿cuál es tu primer recuerdo que viene dentro de tu cabeza en el tema emocional, obviamente el recuerdo específico de esa campaña? El frío en la hacienda Ropanco. Ah, perfecto, ya, hay un condicionante ya, ya Ahí, de algo que dos. marcó. Sí, Se va a ampliar eso. sí, absolutamente. Sí. Y, y bueno, fue la mejor campaña igual, pero yo creo que tal vez por eso fue la mejor campaña, porque fuimos mucho, yo creo, no sé. Perfecto. Pancho, sigo contigo. Sí, bueno, Víctor, aprovecho de saludarte nuevamente, ya nos habíamos saludado tras bambalinas, digamos. Un hombre que, como lo dijo Felipe, profeta en su tierra. Y yo voy con un dato, ¿ah? No sé si ustedes sabían, muchachos, que Víctor Monge, mientras era futbolista de Provincial Osorno, era uno de los hombres más deseados por las mujeres osorninas. Epa. Ay, ay, la tiramos Mira, al tiro Él- nomás. un dato que me entregó mi mamá, que estaba enamoradísima de Víctor. Eso te iba a preguntar. Enamoradísima. ¿De dónde viene la referencia? ¿De dónde viene? No, yo a mi mamá le creo, ¿ah? A mi mamá le creo, Ah, viene el completamente. zurdo son eso. ah, Claro. Ah, perfecto, ya muy bien. Pero bueno, Víctor, entrando en esta muchas gracias. entrevista, tú Muchas eres gracias. un osornino, nacido, criado. Entiendo que tú estudiaste incluso en el Liceo Rahue, tu hermano por lo menos yo sé que sí estudió en el Liceo Rahue. ¿Qué significó para Sí, mi ti, hermano sí. siendo osornino, cumplir el sueño de muchos que nos gusta el fútbol? Defender la Sí. camiseta del club de tu ciudad. Eh, Pucha, se vienen hartos recuerdos y mi verano yo lo estoy pasando acá en Osorno, entonces últimamente he estado cargado de mucha nostalgia por el tiempo pasado y lamentablemente tengo que decir que fueron mejores años, porque Osorno sigue sufriendo, digamos. Entonces, me encantaría que fuera distinto, que fueran mejores tiempos. No se ha trabajado mal, ¿cierto? Pero no ha sido suficiente. Y con respecto a tú me comentas, yo estudié, mira, estuve un mes estudiando en el Liceo de Rahue, porque ese año hubo un nacional escolar acá en Osorno, y yo me fui de refuerzo del Liceo 18 al Liceo de Rahue, porque necesitaba matricularme ahí en el liceo, y estuve cerca de un mes, algo así, un mes y medio. Y era como una galleta que tenía que parecer como matriculado en el liceo. Nosotros teníamos 15 y 16, segundo infantil, un equipo juvenil, donde estaba Richie Díaz, Olivera, Veras, eh, Cárdenas, eh, que salieron campeones igual ellos. Eh, y ellos participaron en cuadrangulares donde estaba Universidad Católica, Colo Colo y la Universidad de Chile. Perfecto. ¿Ya? Eso no es menor. Y la verdad, esos jugadores yo los admiraba a todos. Eh, pero ellos, de hecho, llegaron muchos a segunda división, pero no lograron consolidarse.
Eh, alguno que otro sí, pero la verdad les costó muchísimo. Y cuando nosotros salimos campeones de Chile, en primera infantil todavía nos faltaban un par de añitos para poder siquiera incursionar en alguna práctica de fútbol con el primer equipo. Okay. Cosa que ocurre cuando yo estoy en cuarto, sí, en cuarto medio, en tercer cuarto medio, me acuerdo con Cristian Ready, estábamos los dos en el Liceo 18, y un día a hacer fútbol, una práctica de fútbol. Habíamos salido campeones de Chile, pero había pasado un tiempo en que el técnico se fijó en nosotros y se dio la casualidad de que necesitaba un delantero y un defensa. Bueno, yo jugaba de delantero en ese entonces, cosa que admiro a los delanteros. Eh, y sí, no, para ser delantero hay que ser muy bueno. Eh, como Corrales, como Marcelo Corrales, por ejemplo, o Pedro González, extraordinario. Eh, y anduvimos muy bien, ambos, y después nos siguieron llamando permanentemente. Pero estábamos en el liceo estudiando y era un poco complicado, pero por un lado nos subía mucho el ego, porque nos sentíamos muy importantes dentro de, como tú decías, delante me hicieron una pregunta con respecto a lo que uno siente cuando le pasan estas cosas, de ser como elegidos con una varita, por decirlo de alguna manera. Me acuerdo que ese año igual me dieron un premio en cuarto medio, la municipalidad, el mejor rendimiento deportivo escolar en la rama de fútbol, me acuerdo. Entonces eso también a uno lo llena de orgullo, de seguridad también al mismo tiempo, eh, para enfrentar las situaciones que después venían, que era tal vez un cercano debut en segunda división, ¿cierto? Porque estábamos en segunda, y alcanzamos a estar muy poco en segunda, que el siguiente año subimos a primera. Sí, correcto. Prácticamente fue una página importante porque me asimilo la edad que tú tenías en función a que estabas ya en cadete en Provincia de los Hornos. Sí. Sales campeón de Chile, vas al primer equipo el año 90, en la cual Claro. tú recordabas una vez cuando te mostré un gol de que hiciste a Ñublense. ¿No te acordás que había hecho goles de zurda? Sí. No, ese no. O sea, no, sí, de eso no, sí me acordaba, como delantero incluso, como delantero. No, una locura, no sé, yo no sé qué pasaba por mi cabeza, realmente no. No, yo creo que tenía muy buenos habilitadores. También. Oye, Víctor, ¿y No, pero corría harto. cómo se Sí, puede vivir un proceso así con tantas cosas rápidas? Porque sí. tú bastante joven, campeón de Chile con cadete, subes Oye, improvisado, son el primer equipo, sales campeón en el 90, te encuentras con primera división y también Cristian Reyes. Son eventos muy fuertes, porque para un niño, o sea, para un joven en este caso que está en proceso de formación terminando, tiene que haber también una preparación psicológica y una adaptación física importante. mira, yo recuerdo muy vivo de lo que fue Cristian Ready porque éramos muy amigos, seguimos siendo muy amigos, que nos hemos distanciado un poquito ahora por un tema de distancia, de que estoy en Santiago yo y no nos vemos mucho, pero él era un gallo que estaba absolutamente convencido de lo que quería. Yo estaba alternando un poco entre seguir estudiando, además que bueno, además que el puesto delantero es más difícil. Cristian era defensa y ser defensa es más fácil, pero Cristian era un defensa que hacía goles y él admiraba a Fernando Astengo, me acuerdo. Y él quería ser como Fernando Astengo, quería cabecear como Fernando Astengo, se quería comer el mundo como Fernando Astengo. Yo identificaba a Fernando Astengo, yo no admiraba a Fernando Astengo, yo admiraba a Carlos Caselli, pero yo estaba muy lejos de poder ser Carlos Caselli. Entonces, por eso yo pienso que me costó un poquito más, eh, digamos, afianzarme, a pesar de que donde me veían, yo rendía, porque físicamente alguien me destacaba muchísimo, y eso a mí me facilitó muchísimo en las cosas, mucho. De la de parte mental, por supuesto, que va de la mano, o sea, si tú eres fuerte físicamente, sentís que podéis pasar como por encima. La habilidad no estaba tanto, pero tenéis un plus en lo físico. Perfecto. Francisco. Sí, quiero quedarme un poco en el año 90, Víctor. O sea,
Ya. eras súper joven cuando llegaste a ese primer equipo y lograr algo como el primer ascenso del club. O sea, ¿cómo lo tomaste en ese momento? Lograr algo tan importante que en el 90 Es ya era difícil. histórico para el club, ese ascenso. Claro, no, para nosotros con Cristian fue, bueno, Cristian es seleccionado chileno igual, ¿ah? En ese momento de la subida, el 90 por ahí, 80 o 91, Cristian lo llaman a una selección. eh, y bueno, él tiene otra experiencia, o sea, el pecho se le va a haber hinchado de orgullo porque vestir la camiseta nacional es algo grandísimo y que se hayan fijado, así como lo fue Gerald Reicher en su momento, a más de 1000 kilómetros, es importantísimo. Eh, y para mí fue, yo no, mira, yo nunca como que quise ser futbolista profesional, no, no tenía el sueño, sino que quería ser como Carlos Caselli, pero en el barrio nomás, no sé, no. Iba a ver, desde chico, de los 8 9 10 años, iba al fútbol a ver a Osorno. Me encantaba ver a jugadores calentar, esas cosas, pero no tenía como la fijación de ser como la tenía Cristian, por ejemplo. Entonces para mí era algo interesante, pero no me mareé nunca, nunca, nunca soñé mucho en realidad. Sí soñaba con ser mejor ahí en mi pueblo o darle duro a los que venían acá porque me sentía el rey en el barro, en la lluvia, en el frío. Yo gozaba, no sé, cuando venían de Cobreloa o de Santiago, que allá llueve poco, que no hay, o sea, hay frío, pero no es el frío de acá. Entonces a mí me encantaba eso, jugar con barro y pasarles por encima, me encantaba, eso lo disfrutaba mucho. Corrales, me acuerdo Marcelo comentaba mucho que le gustaba mucho el barro, el agua, y sí, es una situación muy interesante el clima, pero también juega en contra, absolutamente. No, Y por supuesto. Oye, iba un poquito de ese ímpetu que te gustaba, ¿cierto? Que te hace sentir la localidad. ¿A ti como dentro de la formación, ¿cierto? ¿Sentiste alguna responsabilidad como extra, ¿cierto? Como sornino de la gente que llegaba, que tú básicamente ibas recibiendo a la gente que iba reforzando el plantel, pues tú eras como el formado en casa. ¿Sentías como Sí, alguna sí, responsabilidad? mira, absolutamente, absolutamente. Eh, Mira, con algunos ex compañeros me topo allá en Santiago y yo era pesado, ¿ah? Yo era pesado, estuve a punto de pelearme a veces y de hecho nombraban ahí en la entrevista a José Luis Díaz también en algún momento. Y me agarré con un par de muchachos, ¿eh? Eh, pero me tiraron para abajo nomás porque yo era demasiado estricto, muy estricto. Y a algunos les gustaba un poquito más la noche de los muchachos. A mí nunca me gustó la noche. El grupo, digo, ¿ah? Entonces, después me van a pegar raspacacho, pero no haya pasado muchos años. Entonces, sí, a mí me interesaba, mira, sobre todo me interesaba que los jugadores que llegaran fueran mejores. Y no era así, no era así, no era así. Lamentablemente no era así. Entonces yo no podía entender eso, cómo traías a un jugador desde fuera ganando un buen sueldo, veía a mis compañeros que eran cadetes y ganaban nada. Claro, tampoco habían demostrado mucho, pero a lo mejor un estímulo económico a ellos a lo mejor los haría jugar mejor, no sé, pero no me gustaba eso. Y, y claro, de repente llegaban buenos jugadores como José Díaz, Pedro González, etcétera, Burela. Siempre hablo de los delanteros más que de medio campo para atrás, porque finalmente los galardones se los llevan ellos, ¿ya? Ellos son los que hacen los goles, o se los pierden también, pero tienen muchas más posibilidades de concretar que de la mitad para. Entonces, eh, me dolía que no llegaran buenos jugadores, me molestaba, de verdad me molestaba. Eh, y había que remar contra eso. Y también si no llegaban buenos técnicos, era rabia y tras rabia, era frustración, más que las dos cosas, frustración y rabia. bueno, estamos con Víctor Monge, una leyenda de Provincial Osorno que estuvo en los mejores momentos del club. Es una excusa que prácticamente para nosotros este programa 1996 porque es inevitable no poder hablar
de la antesala de lo otro que indicó Víctor, que estuvo en los momentos, insisto, más importantes del club. Y dentro de esos momentos, Víctor, también está el año 92. El año 92, el regreso de Osorno a la segunda división, en ese momento, ahora primera vez, y aparece el boom de Jorge Garcés. Porque hay que irse para atrás, y sobre todo para las nuevas generaciones, que los campeonatos de segunda eran vistos, pero de reojo. Pero cuando apareció este chileno Sí. que jugó en Talca, que fue a formarse en Bélgica y en Europa como entrenador, y lo trae en este caso Alejandro Caguas para dirigir a Provincial Osorno, era una apuesta, y era una tremenda apuesta. Y de a poco ustedes comenzaron a ganarse ese espacio, y mediáticamente, recuerdo bien, minuto 90, el triunfo, Don Balón también, se extrañaban de este equipo que era un boom, que fue un boom en la segunda división, que salió campeón 5 o 6 fechas con anticipación al segundo, que le sacó 10 puntos a Deporte de Iquique, que también subió con ustedes en esa pasada, para contextualizar un poco a los antiguos y también para los nuevos. ¿Cómo fue ese año con Jorge Garcés en relación a la interna, a la preparación de los partidos y cómo de alguna manera tú aprovechaste de él también para poder formarte y poder estimular de mejor manera tus habilidades que tenías dentro como futbolista? Bueno, ahí seguía perseverando como eh, sí. Fue mi último año como delantero, de hecho. Lo disfruté más, sí, sí, porque me sentí más empoderado. Y de hecho hay una charla con Jorge, que he visto a Jorge permanentemente este último tiempo, y es un tipo extraordinario, fue un visionario, absolutamente. Eh, las cosas que nos decía son las cosas que el año, no sé, como Bielsa, por decirte algo, tal vez en menores, quería que los delanteros fueran defensa, los primeros defensas tenían que ser los delanteros. No sacar de peso, sacó la Coca-Cola, solo agua mineral, nos puso terno. En el año 92, o sea, en segunda, encima era una locura, fue una locura. Teníamos un gran equipo, sólido en todas las líneas, muy unidos. Eh, y me acuerdo que en una charla, eh, él hablaba de ser consecuente y no sé qué, y yo lo escuchaba muy atentamente, muy atentamente. Para mí era, o sea, él tenía una prestancia tremenda. Entonces, yo me sentía halagado de estar ahí escuchándolo, era como un dios, no sé. Y recuerdo que en una charla dice que él va a ser consecuente con X cosas, con el comportamiento, con el rendimiento, y pasaron unos partidos y me acuerdo que no me dejaba mucho, ¿ah? Entonces, yo en otra charla siguiente pido la palabra y digo, profe, hace una fecha atrás usted dijo que iba a ser consecuente, no sé qué, no sé de dónde saqué la personalidad, pero bueno. Y yo creo que he hecho las cosas bastante bien como para estar de titular, así, no sé, no sé, creo que eso fue lo que dije. Y entonces yo le cobro la palabra. Y hubo un silencio y a la otra frase, mira, no salí nunca más. Y, y eso fue, o no sé si se lesionó a alguien, no sé, pero bueno, como yo no me lesionaba nunca y agarré la titularidad, no la solté más. Y disfruté ese año, pero magnífico, la verdad. Pero después, quedé como defensa, no sé quién me mete para atrás el año 93. Bueno, y valió la pena porque me salió el gol de Cobreño. Entonces, Minuto 14. Víctor Monge toma la pelota ahí, como lateral derecho. Cruza la mitad del campo. Vean todo lo que hace. Pasa entre barcos. Y Puebla acomoda la pelota y con pierna izquierda vence al Río. Y es un golazo en toda su dimensión. Magistral la jugada. Un tremendo golazo, uno de los grandes goles que hubo en el Parque Chot en esa época. sí, no, ¿Y alguna vez increíble. había jugado antiguamente de lateral derecho? ¿Sabes algo? ¿O fue esa temporada? No, Nunca. nunca, nunca, nunca. No, siempre lo sabía, sí. Sí. Ok, Pancho. Bueno, Víctor. Oye, ¿ustedes con qué sueñan, weón? ¿Ustedes con qué sueñan? Oh, qué ¿Querían buena ser pregunta. futbolistas? ¿Qué? Yo sí. No, nosotros ¿De sí. qué puesto? No sé. Usted tiene cara de delantero.
Francisco por lo tiene menos cara de delantero. el Felipe, tiempo que jugué cuando estudiaba en Osorno, porque después me fui a Osorno, jugué de volante exterior por izquierda. O perfil cambiado, con de hecho. llegada, con gol. Sí, Ya, sí. Y a miércoles. perfil cambiado para pegarle desde Ya, afuera. pues, ve que yo le veía cara de delantero a usted de ofensivo. Buen ojo, No, buen ojo. Valencia más en la época. Guillermo no sé, Guillermo. Felipe creo que no jugaba. No, estaba en mis posibilidades, no, eso lo reconocí siempre. Lo que sí me llamó la atención, a ¿Verdad? propósito de Sí. lo que tú estás diciendo de la época, me llamó mucho la atención cuando llegó Garcés, cuando uno tenía la posibilidad de poder ver entrenamientos de Garcés. Porque realmente ¿Qué edad tenías cambiaba tú? el molde en relación a lo que uno había visto, ¿ya? Y te estoy hablando que yo no de esa época, no sé, tenía 10 años. Teníamos 10. Ya Ya una ves. cosa distinta en el entrenamiento. Me llamó mucho la atención eso. Ahora, Guillermo, no sé qué puesto voy a haber sido, ya que a mí me No, marcó. yo era más rústico, yo era Guillermo defensa nomás. tiene cara de guerrero. Tiene cara de guerrero. En el Sí, medio un habríamos hecho choque. dupla con Guillermo. Sí. Oye, supe que se fue mi crédito, weón. ¿Cómo? ¿Que se fue quién, disculpa? Que se fue mi crédito de Osorno, el chico que a mí me gustaba, ¿Quién sería? Miguel Ángel, el, no. el del medio. Del medio, Paolo. Fuente, Paolo Fuentes. Paolo, Pablo Fuente. Paolo Fuentes, sí. Sí. Una Paolo partida Fuentes te que interpretaba nos como dolió jugador a harto. ti, Víctor, de lo que viste en Provincial Osorno. ¿Cómo? ¿Te interpretaba a ti Paolo Fuentes? Él, Sí, te él, interpretaba dentro del equipo. él me gustaba mucho. Ah, mira qué interesante. Sí, sí, Ya, Ya. sí. mira. Buena. ¿Cómo Buen decirlo? dato por el hecho de que la Buen identificación que respaldo. tú tienes como exjugador de Osorno, ídolo también, que una persona de afuera te haya identificado en relación a lo que jugaba Paolo. Recuerdo que lo viste, me acuerdo en Colina, cuando empatamos 2-2, ¿te acuerdas? Un calor Sí, no sé, infernal allá, y me dijiste sí, como hace 2 años lo vi. que ahí Paolo Fuentes. Sí. Ah, sí, sí. Mira, Sí, eso es un lamentablemente buen Paolo no sigue respaldo. en Provincial Osorno. Pero, perdón, pero ahí ese es un buen respaldo para Paolo, que no solamente es lo que la gente vio en él, ¿ah? Porque, digámoslo, Exacto. fue capitán, es un histórico ya dentro de Provincial Osorno, pero que ya otro histórico de Provincial Osorno, como lo es Víctor, le dé ese como espaldarazo, dice mucho de él. Y bueno, todos sabemos la calidad que tiene también Paolo. Uy, quedé sorprendido, debo decirlo. Me sorprendió Mira, con yo eso. si no hubiese sido porque conversé con Víctor en Colina en ese momento, hubiese quedado también sorprendido. Fue hace como 2 años, Sí, 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 2 o 3 años, no sé, más o menos, sí. sí, más o menos. 22, atrás. 23 por ahí. Mm. Sí. No, y Pablo estuvo 4 años en el club. Estuvo, como dice Pancho, capitán en ese ascenso de tercera a segunda. Después, lo que llamaba la atención de Pablo, que siempre quedaba fuera, pero siempre volvía a ser titular. Tenía esa dinámica. A veces lo miraban de reojo, empezaba en el banco, o entraba de titular, Yo- lo sacaban, pero después Mira, siempre terminaba jugando. mira, ahora lo que tú dices, a mí me pasaba así un poco cuando empecé a jugar, ¿eh? Y no me dolía, pero sabía que era mejor que los que estaban jugando, o que corría más, no sé si mejor, pero corría más que los que estaban jugando. Y yo cuando vi a Paolo, un partido dije, no, este cabro tiene una dinámica interesante, una técnica suficiente. Yo creo que a la edad que tiene Paolo, es mejor técnica que yo, por ejemplo. Entonces, yo siempre me he preguntado por qué no podría ser Paolo un jugador de primera, por ejemplo. Pero tendría que verlo un poquito más yo a él, no sé. A mí me Ujú. encantaría de repente ver a estos chicos y hablar con ellos porque, no sé, el nivel lo encuentro muy bueno. No sé qué diferencia puede haber si un equipo de estos logra ascender, ¿cierto? Y se va complementando en primera vez y después en primera. No, me parece que a lo mejor puede ser de cabeza el problema, no de técnica, no de físico, por ahí, creo. Disculpa, Perfecto, no, disculpa, no. Víctor, pero Lo que me tira a queda la dando vuelta una mesa es idea. importante, ¿ah? Ojo, que va a traer cola esto. Porque no Sí, ¿Cómo? es lo mismo que lo diga uno
a que lo diga un referente del club, ¿ya? Correcto. Sobre todo No, todo lo que pero si ustedes ven todo el día fútbol, no saben, hombre. tú decías algo importante cuando eres jugador. Tú estabas testeando a los refuerzos que venían, ¿ya? Y siempre me Sí, hablado claro, quería que los siempre. refuerzos fueran refuerzos, no que vinieran a calentar la banca. A sumar. Absolutamente. Y a Paolo yo creo que la dinámica en segunda división, no sé si estaré equivocado, muchachos, aprovechando de estamos hablando del tema, era eso, o sea, o jugaba, o estaba en la banca, no era citado, pero siempre terminaba jugando la temporada. De hecho, la temporada pasada terminó Igual, jugando, si no me apuran, ¿o no? Sí, Claro, correcto. Ya, con la igual que salida yo. de Pessoa, el Yo estado. tal cual. Yo Igual quiero que yo. profundizar en algo que dijiste, Víctor, de que te gustaría ¿Ya? hablar con los jugadores. En estos últimos 3 años, ¿has tenido algún contacto por parte de la dirigencia o sabes de alguien de este equipo histórico del No. 96 o el del 90 o el del 92 que haya podido conversar con el equipo? O si te dieran la oportunidad, por ejemplo, si te llamaran de la dirigencia y dijeran, Víctor, quiero que vengas a conversar con el equipo antes de que inicie el campeonato y le cuentes tu experiencia, ¿lo harías? Sí, claro, pero no, mira, antes quiero hacer un paréntesis. Yo, por ejemplo, de hecho no, mira, bueno, escuché un par de entrevistas, escuché comentarios sobre, me interesa mucho el polaco, por ejemplo. El polaco es alguien que está muy identificado con la zona, ama este lugar, eh, yo creo que él se podría quedar a vivir acá, no sé. Y yo iría, pero sin nada que ver con provincial, sino que como yo haría como persona. Eh, eh, y le daría consejos, él me daría consejos, no sé, sería algo mutuo. A mí me encanta conversar con la gente, sobre todo de fútbol, sobre todo en Santiago converso mucho de fútbol, a mis amigos los canso, pero me encanta el fútbol, me encanta la forma de vivir relacionada con el deporte fundamentalmente, pero como en este caso es el fútbol, tiene que ver con la vida misma también. Eh, y yo hablaría no necesariamente estando vinculado, sino que como una cuestión de retroalimentación, ¿no? Y bueno, porque evidentemente no voy a hablar con los de Valdivia o Puerto Montt. Si me interesa que Osorno le vaya bien. A pesar de que, Claro. mira, a pesar de que, Estamos clarísimos en mira, eso. escúchenme, a pesar de que, ojalá, no, pero mira, suba a primera hora. Que eso sea mejor nosotros es muy bueno. Nos obliga a mejorar a nosotros. Nos obliga, o sea, nos tenemos que sentir mal por estar, puta, que Puerto Montt esté 4 años en primera y nosotros estemos pegados en tercera, en no sé qué. Entonces, no, pues tenemos que hacer algo, pues, viejo. ¿Sí? Entonces, mientras ojalá juegue Copa Libertadores Puerto Montt. Ojalá. Entonces, volviendo un poquito atrás, parece que quería hacer. Nosotros tuvimos, o yo lo alcancé a vivir muy cerca, a don Rubén Marco. A mí me hubiese encantado que Rubén, yo no lo vi jugar, sí escuché muchas cosas de él y en la pandemia vi algunos videos de él, porque empezaron a mostrar todo lo que había pasado para atrás en los años 70, no sé qué, imágenes en blanco y negro, y el gallo era extraordinario. Y también escuché cosas de él, que era un gallo que era corajudo, bueno, que tenía 7 pulmones, que se comía la cancha, se comía a los tipos, se comía a las personas. Entonces, ¿qué mejor inspiración? Yo si hubiese sabido eso antes, me habría creído el doble de lo que el doble. Y me habría agarrado a combo y ni siquiera habría hablado con los tipos que yo quería, weón, que jugaran mejor o que se portaran bien. No, me habría agarrado a combo sencillamente. No habría usado la palabra, ¿cachai? Entonces, a mí me falta creerme más el cuento, absolutamente. Pero, mira, el espíritu Vidal, el espíritu Medel, es extraordinario. Es un ejemplo que hay que seguir, pero en su justa medida, porque eso también se les pasa la rosca, ¿cachai? Claro. Entonces, si Rubén Marcos hubiese estado, él estaba cerca nuestro, o sea, muy cerca nuestro, pero tal vez no se manejaba el coaching, el hecho de que te pudiera hablar, de que te pudiera panotear la espalda. Oye, bueno, tú puedes hacer mejor, tú puedes hacer mejor esto, tú puedes mejorarlo. Tú tienes una capacidad física tremenda. Bueno, te pareces a mí, hazlo, dale, no pares, bueno, no sé. Eso, yo creo que eso, bueno, cualquier jugador que haya tenido cierto rendimiento, que haya hecho X goles, le puede hablar a un delantero, yo le puedo hablar a un volante,
Al arquero no le puedo hablar mucho, pero igual puedo hablarle, sí, sin duda que sí. Con el técnico también, uno puede retroalimentarse, absolutamente. Con la dirigencia, sí, también algo sé de negocio, porque estudié administración de empresas, pero no sé, con el kine también, con los kinesiólogos también puedo hablar, porque tuve lesiones pequeñas, más grandes, más chicas, nunca tuve un desgarro, por ejemplo, nunca tuve contracturas, salvo ahora que dejé de jugar. Entonces siempre estoy analizando mi vida porque es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Si lo que comemos, lo que bebemos, lo que miramos, siempre, todos, el deportista, el que no es deportista, todos. Con eso termino. No, No, muy bueno. antes que a la mesa ya y ojalá que pueda ser muy multifuncional, que tenga mucho impacto este programa. No porque lo hacemos nosotros, porque estamos invitando, porque creo que son conceptos que en la mesa no se han tirado y ya deberían tirarse qué rato para que lo que esperamos nosotros, el club tenga, ya estamos en un nivel medio, pero tenemos que dar el golpe fuerte. Y ahí lo externo también te puede motivar. Como decías tú en este caso, el rival de siempre, que está en primera B en este momento y que se puede tal vez usar paso en primera A. No nos gustaría para nada, pero también nos obliga a nosotros a estar a la par. ¿Ya? Porque en algún momento nosotros estábamos hablando el otro día con los muchachos, 20 años ya, no, 18 años que nosotros estaba en primera vez, pero en primera división la última vez. 18 años, son casi 2 décadas, es demasiado tiempo. Es demasiado tiempo para un equipo que estaba Sí, pues yo me acostumbrado voy por a lo morir. menos en la fase de niño a ser protagonista en otras divisiones. Me voy a morir y no lo voy a ver primero. Sí, Quería llevar a mis nietos No, a no, primera, para que vayan a ver al estadio. sí, mucho, mucho, yo creo. Ojalá que no. Ojalá que no. Guille. Claro. Ojalá que no. no, pues la idea es y no vivir de los recuerdos como lo estamos haciendo ahora, sino hablar del presente, que Osorno está ahora, después de tantos, pero bueno, volvió a la elite, entre comillas, del fútbol chileno. Eh, bueno, ya como entrar un poquito ya al tema, ya yo creo, ¿cierto? Del concepto de la prima del programa, ¿cierto? Que es la campaña del 96, porque hemos hablado hartas cosas previas. Hicimos una tremenda introducción para recordarlo a Víctor. Eh, en ese plantel, ¿cierto? Que históricamente, o los números hablan que fue como la mejor campaña, ¿cierto? En número, ¿cierto? ¿Por qué crees tú que ese equipo fue tan competitivo, que llegó tan alto ese año en primera división? Eh, Eran jugadores de experiencia, y buenos jugadores de un nivel, eh, nota 5 5 6 siempre. No bajaban de ahí. Había buen comportamiento dentro de la cancha, pocos jugadores expulsados. Era un plantel que venía jugando, había una base, teníamos una pequeña base. Y la cancha, el jugar de local ahí nos permitía, con barro, con cancha de pasto natural, teníamos un plus absolutamente, absolutamente. Sobre Colo-Colo, sobre la U, sobre la Católica. Eh, yo el otro día hablaba con un amigo y le decía que los únicos que nos pasaron por encima fue la U, pero tenían a Marcelo Sala. El resto, bueno, Colo-Colo igual tenía, o sea, ni el jugador que tenía, y Católica tampoco, era Alberto Acosta, Gorosito, de ahí para arriba, o a su misma altura, y Espina, Sierra, o sea, no sé, eran planteles, eh, impensados eran planteles que hoy día, por ejemplo, hoy día Colo-Colo está probando. Bueno, los tiempos cambiaron, la dinámica cambió absolutamente. Colo-Colo no probaba, en ese entonces eran jugadores calados, o el que llegaba se ponía la camiseta al tiro y rendía el tiro. En Osorno pasó lo mismo, o sea, en una dimensión más baja, obviamente, de calidad de jugadores, pero rendían al tiro. No tenían que, no teníamos que esperarlos, digamos, no hubo proceso de adaptación. Marcelo se adaptó en nada, en nada. Eh, entonces, la mayoría eran jugadores de experiencia. Y yo creo que en este sentido, salvo, si hacemos el paralelo con el Osorno de hoy día, la idea es esa, porque la idea es cómo mejoramos nosotros ahora. Estas entrevistas tienen que seguir a mejorar, el momento de ahora o el que viene. Eh, y por ejemplo, eh,
debería Osorno tener un plantel más experimentado, tiene que gastar un poco más de plata. O sea, es apuntar y darle al clavo, al tiro. No traer a alguien que chuta, o que tiene mal. Mira, hoy día se sabe el currículum de cada jugador. Tú tienes una radiografía completa del jugador, física, psicológica, técnica, todo. O sea, no puedes cerrarle tanto como antes. Antes tú podías traer un jugador lesionado. No había una ficha médica, Claro. por decirte algo. ¿Ya? Tampoco se sabía mucho de sus vidas personales. Hoy día tú puedes saber todo, todo. Entonces, en ese sentido, la suerte que tuvimos nosotros era que los jugadores que llegaron rendían el tiro. Eran, pucha, no sé, estaban con la varita mágica los dirigentes, ¡pum! O el técnico, ¡pum! Entonces rindieron el tiro, jugadores de experiencia, y bueno, habían excepciones que eran jugadores excepcionales, como Pedro González. Sí, aparte estamos hablando también de la mejor época del fútbol chileno en lo competitivo, porque esos equipos que tú nombrabas eran protagonistas en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. ¿Ya? Ustedes hablaron, para mí uno de los grandes triunfos de Osorno fue ganarle a ese equipo de la U 2-0 ese año de local, donde venían de ser bicampeones chilenos y semifinalistas de Copa Libertadores, jugando contra River Plate, en ese famoso partido donde Extraordinario gol de... No, se me paran los pelos, weón. imagínate. Sí. Era la mitad de la selección argentina, que pasaron por la selección argentina, que la selección chilena, la base de Francia 98. Ni hablar a Cobreloa, que le ganábamos siempre acá de local. Sí, por eso, ahí marcamos diferencia, Sí. teniendo un gran equipo. Entonces yo digo, me obligaban a mí como sornino a jugar bien, me obligaban a jugar bien, a yo extremar al máximo mis cualidades para poder estar a la altura de esos equipos. Eso era lo que ocurría, eso era lo que yo sentía. Y eso es lo que yo quisiera que sintieran todos los jugadores que estaban en mi plantel, que todos se cuidaran, se concentraran, se enfocaran, estudiaran al rival, cuántas amarillas traían, con qué rival jugaban después, porque si venían acá, a lo mejor se venían a cuidar, porque después van con Colo Colo, con no sé quién, entonces les convenía, a lo mejor perdían acá, ¿cierto? Pero yo sacaba venta de eso, porque a él les convenía si jugaba de local, por ejemplo, si venía al Serena y jugaba el otro partido con Colo Colo, acá Serena iba a venir bueno, si perdía, perdía nomás. Pero de verdad, si hacían un buen partido, pucha, el otro año a lo mejor tenían un nuevo contrato como jugador, no sé, ¿cachai? No, absolutamente, absolutamente. Y aparte, igual me insistir, estábamos hablando de la crema competitiva del fútbol chileno que era internalizada de manera internacional y con una selección chilena que clasificó en ese proceso a Francia 98. Víctor, y la 98. que tú nombras, ahora la figura y el rol del entrenador, en este caso el Cacho Malvernat, en comparación a, por ejemplo, Jorge Garcés. Sí. El Cacho era diferente, te dejaba otras aristas, te hacía pensar en el tema táctico. Cuéntanos un poco también a la gente cómo era el Cacho en la interna, en la preparación del partido y durante el juego. Eh, un tipo muy sencillo, muy sencillo, muy simple. Tenía la experiencia que tenía, hacía colocar a cada jugador donde rendía más, ¿ya? Entonces no se complicaba, no se complicaba. Como teníamos jugadores, y como teníamos nota 5-6, algunos 6-5, y bueno, creo que no sé, la máxima nota era 7, sí, Sí, sí. ya. Sí. Pedro González seguramente andaba siempre entre el 6 y el 7, yo andaba, me acuerdo, en el 6, por ahí, y no bajábamos de ahí. Entonces, él mantenía a los jugadores en los puestos, no los cambiaba mucho, tenía la banca lista, entonces el equipo no se lesionaba, habían buenos PF, entonces se mantenía un nivel físico, psicológico eh, y de convivencia muy bueno, a pesar de que tuvimos momentos difíciles también, porque me acuerdo que ese año estaba Rubén Martínez, habían llegado Carlos Soto, había una serie de jugadores que nos peleamos entre el plantel, algo pasó y se rompió ahí la dinámica que traía el equipo, que no estaba siendo muy, muy sólida y lamentablemente hubo compañeros que se tuvieron que ir y que no rindieron. El Rubén Martínez era extraordinario, pero no pudo jugar nada.
Entonces ahí aparecieron los otros chicos, González, Corrales, Castillo, y bueno, y los volantes que estábamos después en Peña, ¿cierto? A Danilo Arancibia, qué sé yo, Javier Sodero estaba, eh, eh, no sé si era el Morón a mitad de año, ya no me acuerdo mucho, pero hubo hartos cambios, sufrimos, no fue fácil, ¿ah? Ese año y el siguiente no fueron años sencillos, pero el Cacho era muy simple, muy zorro, muy inteligente, y no se complicaba. Francisco. Sí, Víctor, respecto de la campaña en sí, durante la campaña, ¿en qué momento sintieron que lo que estaban haciendo era algo histórico para el club? De lograr de prácticamente abrazar una clasificación o estar muy cerca de una clasificación a una Copa Internacional en Primera División. Mira, cuando nosotros veíamos a Pedro González encarar, sabíamos que teníamos que el partido, bueno, mira, salvo que le hubiese pegado una patada tremenda como para sacarlo del partido, pucha, teníamos poca, porque era un plantel justo, digamos, no, otro Pedro González no había. Eh, entonces, como sabíamos que Pedro era una gran arma, la verdad es que descansábamos en él. Teníamos que llegar, ¿no es cierto?, al centro, y aprovechar todas las circunstancias porque él creaba pucha, dejaba a los defensas atornillados, pues entonces había que acompañarlo nomás, podía que correr detrás de él para ver lo que iba botando, lo que iba dejando, porque él llegaba a línea de fondo, remataba al arco. Bueno, juego aéreo no tenía, pero era un tipo que tenía un mano a mano extraordinario, una potencia de piernas tremenda, entonces había que acompañar. Yo siempre le digo a los volantes, vayan detrás, acompañen, no se queden mirando cuando el antiguo 10 da el pase y se quedaba a 40 metros mirando la jugada. No, hoy día tiene que acompañar. Los equipos tienen que acompañar en bloque, en bloque. Y bueno, y si se usa la presión alta, con mayor razón. Así que yo creo que eso era lo que nosotros nos hacía creer en que íbamos a andar bien porque andábamos bien. Y nosotros nos medíamos mucho, como les dije antes, con los vecinos. Temuco andaba muy bien en esos años. Tenía el doble de plantilla que nosotros, no sé, me acuerdo, valíamos 35 millones, 40 millones de pesos. Temuco valía 80, 70, 120 millones y traían igual jugadores seleccionados, uruguayos, me acuerdo, argentinos también. Entonces, Temuco era un muy buen rival para nosotros para medirnos. Si Temuco andaba bien, estaba dentro de los 8 primeros, 7 primeros, o le ganaba a un grande, decíamos nosotros, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros no le podemos ganar? Si Temuco le ganó a Colo Colo o le hizo partido a Colo Colo, ¿por qué nosotros no? Guille. Y buena analogía, ¿cierto? Ahí estar ahí encima de entre comillas, el rival más directo de la zona. Ahora, como tú como estabas recién, obviamente me imagino que en todo plantel, ¿cierto? Nunca existe la armonía total, pero imagino que van algunos líderes silenciosos o alguien más frontal. Bueno, ya tenemos que tú eres más frontal. Ya nos contaste que era un poco más frontal cuando llegaba algún. Pero dentro de ese camarín, ¿cierto? A medida que llegaban refuerzos, alguien sabía que había más liderazgos, pero yo imagino que Sí, tú eras como uno de ellos, pero ¿quién eran como los que lideraron un poco, no solo dentro de la cancha, sino que en la interna, en las previas, o sí, cuando te iba bien o te iba mal, ¿cierto? Ahí cómo se llevaban esos sí. liderazgos. Mira, yo fui capitán del equipo. No, me acuerdo que el Cacho me eligió, no sé, o dejó que eligiera a los chicos, no me acuerdo. Pues ya venía siendo capitán yo. Eh, pero Ítalo Díaz, absolutamente, capitán. El Ítalo, el pelado, fantástico, yo creo mejor que el hijo, para mí. Eh, con una pachorra, con una Personalmente pienso lo personalidad. mismo. eh, Mira, claro, es que por eso digo yo, cuando tú estás a 1000 kilómetros, las cosas cambian mucho. Si tú estás en una vitrina distinta, es distinto, todo es distinto. Pero la calidad, yo digo, o sea, yo vi jugar a Pablo, lo veo jugar todavía, el otro día jugó, pero para mí Ítalo era extraordinario, central. Tenía personalidad, estaba siempre contento, era como Ronaldinho, atrás él así, para dar opciones, pero él jugaba En relajado, defensa. siempre estaba riéndose,
salía jugando, me miraba y se reía, o ándate para arriba, huevón, no sé. Era fantástico. Carlos Fuente, otro tremendo líder. Le costaba un poquito más con la pelota, pero era extraordinario. Carlitos eh, era como si fuera de volante en la defensa. Yo era el volante, éramos los dos, el corazón, la garra, tenía un poquito más de fútbol, pero no tanto como ser delantero. Por eso es que Carlos Fuente era defensa central nomás y no volante, menos delantero. Eh, Carlitos Fuente, lo recuerdo mucho. Eh, este chico Italo Díaz, extraordinario. El Flaco Medina, mi partner. Víctor Barría, con una energía tremenda, una dinámica tremenda. Hernán Peña era un gallo zorro. Danilo Arancibia. Y para arriba estaban, bueno, los que nombramos. Jaime Aguilar, bueno, extraordinario. El chico le he visto unos pases, bueno, fenomenales. ¿Quién más? No sé. Vanemerá, que estaba también. Eh, Marcelo era un gallo rapidísimo, muy inteligente, goleador, y Pedro ni hablar, Burela. eh, Teníamos muy buenos jugadores. Bueno, me diste el pase sin querer queriendo porque la pregunta que te iba a realizar ahora era por el tema de dos jugadores que llegaron finalizando la primera rueda, que fue el Pepe Díaz y Javier Sodero. ¿Ya? Entonces, Ya. Ellos llegan a mitad de año, pues. la pregunta cae de cajón sosteniendo porque tú dijiste que la primera rueda de Osorno en el 96 fue complicada en su comienzo. Ya, ojo con eso. Malita, yo creo, sí. Fue complicadísimo. Sí. Van a reforzar el Pepe Díaz de 10 y bueno, y Javier Sodero, que el año anterior había sido arquero suplente de River Plate, ya para que focalicemos un poco los refuerzos que se traían en la época. Con ellos, durante el transcurso de todo un año, era un hecho haber jugado esa pre-liguilla de Copa Libertadores, porque recordemos ahora que si los provincianos no hubiesen estado en los actuales campeonatos, mínimo teníamos una Copa Sudamericana, por haber seguido sexto. Sí, claro. Sí, absolutamente. Sí, habríamos, por equipo. O sea, yo la otra vez lo hablé contigo, creo, que ustedes pueden colocar en campo a un jugador X, compararlo con el contrario o con el mejor equipo y ver qué porcentaje ustedes creen que está en técnica, en cabeza y en lo físico. Y con eso ustedes pueden, digamos, hacer una prospección de lo que podría pasar en el futuro. Eso es en condiciones normales, sin lesiones, sin un árbitro que te da un partido, sin que se equivoque, no sé, ¿ya? Ustedes pueden hacerlo, por ejemplo, si yo coloco hoy día los jugadores de ese plantel y coloco con los de Coquimbo Unido, por ejemplo, hoy día, que el actual campeón, yo creo que Camargo es más que yo, ¿cierto? No sé con quién juega Camargo hoy día en el medio, pero tú tienes que colocar al Flaco Medina y a mí en el medio, versus Camargo y no sé quién está jugando ahí, como contención. Entonces, así vamos haciendo, vamos dibujando para arriba. Tienen a Prato. Prato es más que Pedro o menos que Pedro González. El año pasado tenía Nacho que se fue a Católica, ¿ahora cierto? Ese chico es más o menos que Pepe Díaz. Para de chino, sí. ¿Ya? Sí, para de chino. Y yo creo que Pepe es más. Sí, absolutamente. ¿Ya? Entonces Mucho por más. eso. Claro, ¿ves? Entonces, sí, es fácil. Entonces, tú llevas ese equipo del año 96, lo llevas ahora, el 2026, y te rendiría, absolutamente. Absoluto. Y aquí nos sacamos un poco la El arquero, el Mono Sánchez, es más. Claro, pero ¿Ah? No, te decía que aquí me saco la camiseta de hincha, pero ese equipo 96 ahora, colocándolo en un campeonato de ahora, sería protagonista arriba. Fácil. Bueno, fácil. Por eso digo, exactamente. Bueno, por eso es que se da también la circunstancia de que los equipos grandes les cuesta consolidar, les ha costado muchísimo. Pucha, no hay una hegemonía como era antes. Antes de pegarle con. Mira, el Cacho nos dijo: nosotros para empatar a 2 tenemos que ir ganando, o sea, empezar, porque la U dio 4
un día, o no sé. Entonces el Cacho no entendía cómo si íbamos a ganar, no sé, esa es la cuestión. Y después la filosofía de él era, nosotros con los equipos grandes tenemos que ir 2-0 para empatar 2. O sea, con un 4-0, ganando nosotros a Colo-Colo, no sé, a la U, a Católica, con 4-0, vamos a quedar 4-3, bueno, con suerte. Si vamos ganando 2-0, vamos a empatar a 2, vamos a perder 3-2. No nos alcanza. No nos alcanza. Entonces tenemos que trabajar mucho. Tenemos que aprovechar las oportunidades. Tenemos que ser zorros. De esa manera. Porque de otra manera, jugándole así como de igual a igual, los medios tibios, no, ni cagando. No tenemos ni una posibilidad de ganar. De ganar. Sí, ¿no? Y Víctor, eso también, lo que tú me estás transmitiendo, también hace analogía también y que entiende el sentido de competitividad que tenía ese equipo en lo individual y en lo colectivo. Ya, porque claro, nosotros, por ejemplo, no sé, perdíamos con la U, pero tenían que matarse para ganarnos. Ya, como pasó muchas veces Así, pues, claro. con en el Monumental, que perdimos 1-0 con gol de Guevara ya, el Monumental, tenían que matarse para ganarnos. O sea, ese era el síntoma. O sea, si nos ganaban, Sí, tenían que dar absolutamente todo sí, para darnos vuelta. sí, Creo que eso sí. es una de las muchas instancias que dejó también el legado de este equipo por, bueno, aparte de las figuras que mencionaste, cómo andaban ustedes colectivamente, porque habían jugadores de casa, porque le jugábamos de igual a igual a todos los grandes. A Cobreloa de tu época, yo creo que en el Parque Chol le ganamos prácticamente todos los partidos. Estábamos hablando del cuarto grande, muy bien. Todas las veces. Todas las veces. El cuarto grande, Sí, 23, sí, cuando tú le metiste ese sí. gol, era campeón en ese momento del fútbol chileno, que salió el año 92. Y Entonces, el actual campeón, claro. eso es lo que se empapaba un poco la Sí. gente. Se empapaba, obviamente, el protagonismo que le tenía el equipo, pero que ustedes colocaban todo, la pachorra, la pasión, la pierna fuerte, más el barro, eran competitivos, transmitían el partido para todo Chile igual. Entonces, es muy difícil para personas de la generación de nosotros no recordar, obviamente, ese equipo, Víctor. Felipe, ¿te Claro. acuerdas que tú, o sea, yo te escuché en algún rato o en algún programa que decías que un punto de quiebre el año pasado cuando Osorno pierde Con Puerto Montt. con Puerto Montt? Puerto Montt. Eh, sí, entonces tú sentías que había lo que faltaba y eso es fácil de darse cuenta porque los planteles más o menos, ¿cierto? Uno va viendo, ustedes están siempre. Entonces, ustedes saben más o menos cuánto calza cada jugador y qué es lo que le faltaría a ese jugador, ¿cierto? Porque si se mantiene el otro año, pues, su performance probablemente va a ser la misma o muy parecida, sobre todo si es el mismo técnico. A veces hay técnicos que te hacen explotar, viejo, que te hablan y tus rendimientos pueden, no sé si el doble, pero van a mejorar. Y si un poquito de alguien mejora y otro poquito de otro, el plantel sube y hay después una cuestión de confianza absoluta, de creerte tanto, da lo mismo, vamos, vamos, compadre, vamos. Pero, o sea, todo eso va respaldado con un rendimiento, con cuidado físico, con un PF, con los sueldos al día, o sea, hay un poco de todo. Pero me acuerdo en los años que yo jugaba, ¿no? En 3 meses no nos pagaban, 4 meses, viejo. Entonces, mira, al rendimiento a mí nunca me importó, pero porque yo era un pendejo y quería puro jugar, no, la plata no me importaba mucho, tampoco me importaba mucho la vida, pero sí había jugadores que sí que no, puta, no le pagaban, jugadores de experiencia o que venían acá. Después cuando yo llegué a Santiago, sobre todo también ahí era como súper el ambiente en ese sentido, y yo llegué a un equipo de Unión que estaba en segunda precisamente, me acuerdo ahora porque bajaron, donde no pagaban igual 4 meses, 3 meses, era una mierda la situación, pero salimos adelante igual y subimos a primera igual, pero tenemos un tremendo plantel. Entonces, esas cosas necesitan eh, de... tenemos que mejorar, y no es difícil mejorar, no es tan difícil. La elección de un técnico, por ahí parte también el tema. Puedes tener puro Ferrari jugando, pero no tiene un buen conductor, que no sé, es todo para que funcione. Sí, no, sin duda, sin duda. Y bueno, para internalizar un poco a la gente, nosotros lo hablábamos en la interna, Víctor, en ese momento bueno, y lo que lo han reconocido jugadores acá. Estuvimos en el vivo hace poco con Gonzalo Lauler, que reconoció que prácticamente el partido con Puerto Ya. Montt fue una resaca, y eso también pregonó para el próximo partido, en donde perdimos 3-0 de manera inapelable, y los muchachos estuvieron ahí A en mí ese me dio partido en pena vivo. eso. ¿Perdón?
A mí me dio mucha pena esa derrota, Sí, eso que ocurrió, porque se terminó el campeonato ahí. Exactamente. Coloquialmente fue así, ¿ya? Porque si Y no el estuvimos juego era lejos. Y distinto, no ahí estuvimos empezó otro lejos. campeonato. no, Absolutamente. Francisco, Sí, bueno, más que nada por una cuestión de tiempo, creo yo. Me gustaría preguntarte, Víctor, con tu experiencia, ya viendo, por ejemplo, habiendo vivido el 90, el 92 y los tragos amargos y tragos muy dulces con Provincial Osorno, desde tu Sí. experiencia y tomando en cuenta lo que se ha dicho para este año 2026, de que hay que conseguir ese único premio que es el ascenso a Primera B, que para eso se trae el técnico que con un equipo recién ascendido llegó al tercer lugar, se traen la columna vertebral del equipo anterior de este técnico, se mantienen figuras del año pasado. ¿Qué mensaje le entregarías tú no solamente al equipo, sino que al hincha y, por qué no, darte un poco esa libertad de un mensaje a la dirigencia? Mira, yo hablé con un hincha casualmente un día en la feria, un chico que iba al estadio cuando yo jugaba, y le pregunto cómo está Osorno para este año. Me dice, ¿sabes qué? Este año estamos muy bien, me dice. Yo le digo, ¿por qué? Contrataron mucha gente, no sé qué, pensando en jugadores. Me dijo, no, porque el entrenador que contrataron es muy bueno, me dijo. Y yo le dije, a ver, háblame del entrenador. Me dijo, es un gallo que viene de Brujas de Salamanca, que tiene muy poco presupuesto y ha hecho jugar a ese equipo muy bien durante no sé, 2 o 3 temporadas, no lo sé, pero lo ha hecho jugar muy bien, con poco presupuesto, y se está trayendo a un par de jugadores de allá, sobre todo un delantero que es muy bueno, o uno o dos delanteros, no sé, porque estaban en negociaciones, no sé si, sé que uno al menos llegó. sí. Entonces, por ahí va lo que te estaba diciendo yo, que cuando tú tienes un buen entrenador, puedes sacar partido de lo que tú tienes. Entonces, yo creo que hay jugadores, por ejemplo, el mismo Paolo Fuentes. Yo ese cabro, weón, no sé, siendo entrenador de él, no sé, por eso, es muy curioso porque conmigo igual pasaba. Yo tuve, o sea, yo terminé jugando, yo no empezaba a titular, de repente, pero pasaba 1, 2, 3 fechas, terminaba jugando titular. Pero yo sabía, desde mi posición, que yo era el titular. Pero tranquilo, sabía que iba a llegar mi momento, seguía trabajando, no bajaba los brazos, no me podía tonto, no me. Porque también he escuchado que hay jugadores que se amurran, weón, y que, puta, no sé. No, no hay que amurrarse. La vida está para pelearla todos los días, todas las fechas. Viene la fecha siguiente, viene la siguiente, puedo marcar goles, se puede ser un compañero, siempre hay que estar preparado, siempre, siempre. Entonces, yo creo que este año, bajo lo que me dijo este chico, yo creo que Osorno debería tener un plus probablemente en lo psicológico. No sé cómo está el plantel, no sé cómo está la base, espero que no lo hayan desarmado tanto. Eh, por lo tanto, si mantienes más o menos el nivel de jugadores que tenía y ahora el técnico le da el plus, vamos a andar mejor. Probablemente ese partido que digamos a tener con Puerto Montt, que ya no está, no sé quién es el rival de turno ahora, quién es, bueno, El rival, a quién tenemos que ganarle. lo que pasa es que el sistema de campeonato ahora cambia, porque se juegan con 7 del norte y 7 del sur, Ya, clasifican 3 después, y el ya, mejor cuarto ya, al en hepta. la zona ya, podría ser Linares. Claro, Linares en ese caso, que salió segundo el año pasado. ya, entonces, bueno, tenemos que ganarle a Linares, pues, vamos a salir primero entonces, pues. Esa es la Bueno, mentalidad. Y esa es la mentalidad que necesito que Vamos a esté, salir primero, la mentalidad que absolutamente, necesito pues. del entrenador y también que los jugadores también la tengan. Ojo, vamos a salir primero. Claro. El primero, el entrenador viene convencido de que va a salir primero. Va a salir primero, absolutamente. Va a ganar esa de los 7 equipos, la va a ganar. Absolutamente. Perfecto, bien. Guillermo. bueno. Mira, yo creo que para completar un poquito la pregunta que hizo Francisco, y como igual para no abusar del tiempo y para que no tenga que editar tanto Felipe, No, no, para tranquilo, que que está la la gente, cosa. bueno, Ya. va a estar muy bueno Está buenísima. eh, el programa. Es de alguna manera.
refundar en ese, transmitirla a la gente, ¿cierto? Y que se puede hacer ese, porque eso no lo he hecho anteriormente, y tú con tu experiencia transmitir a esa gente que apoye, porque también hay gente que tú conoces igual a la gente sornina que va aprendiendo de a poco con la campaña, no es que el primer partido vayan 4.000, 5.000 personas, sino que van 1.000, 2.000, y a medida que el equipo va ganando, se va entusiasmando. Y cuando pierde, baja. Lo que pasó con Puerto Montt, ¿cierto? El estadio lleno, se perdió con Puerto Montt, bajó la intensidad. Entonces, me gustaría como ese llamado, ¿cierto? A la gente no solo que, bueno, lo bueno que tiene, va a la ciudad y tiene este contacto con la gente, pero para los que van a ver el programa, después que se entusiasmen, que, bueno, lo comentaste recién, hay un técnico que está con la mentalidad, pero todos tenemos que remar para el mismo lado. Todos tenemos que, el técnico, los jugadores, la dirigencia, y obviamente nosotros como hinchada, darle ese llamado, ¿cierto? A, no a seguir apoyando, apoyar hasta la última, hasta que tengan chance, seguirla peleando. Claro. Ya, es como el partido que hizo Higgins ahora con Bahía. Y el estadio estaba lleno, un plantel 8 veces superior a O'Higgins. Y muchos pasaron. Es algo increíble. Y yo sí me pongo como público, como hincha, como espectador. A mí me gusta que los equipos den un buen espectáculo, que se entreguen en la cancha, eh, que demuestren algo. Por ahí yo a la gente, claro, uno tiene razón tú cuando uno quisiera que siempre vaya gente, pero la gente se desencanta muy rápido. Y yo apostaría más el mensaje, sí, ojalá vaya la gente, aunque pero la gente va si el equipo anda bien. Si no andamos bien, no va a ir. Ese es el tema. Yo encaría, yo lo que haría es al hincha que ama a Osorno, le diría que rece por el entrenador, que rece por el entrenador, que le ponga, que le mande energía al entrenador positiva desde ya, desde ya. Eh, y que ese chico que viene como entrenador sienta esa energía. Yo sé que él la siente porque como a él le fue bien, él viene seguro de lo que sabe hacer. Pero si le agregamos un poquito más de esta energía positiva, de este pensamiento positivo, que yo ya estoy pensando positivo, porque cuando hablé con el hincha me dijo eso y dije, ya, este es el año Claro, entonces. Para ese chico, tal vez no es el año para subir, no sé, porque no sé la dinámica del campeonato, pero sí, si lo dejas tú, ese chico va a conseguir resultados como técnico. Porque es distinto, este chico me dijo, es distinto a los otros técnicos que han estado acá. Eso ya habla, es porque verdad. claro, se pensaba en, por ejemplo, se pensaba en un Jaime Vera, por ejemplo, perfecto, o el mismo que está ahora, Astorga, no sé, como para, porque yo decía, claro, de repente tenéis que traer un técnico con experiencia acá, cosa que, sí, pero ese técnico con experiencia también va a querer jugadores con experiencia, ya no están de repente para experimentar o para planteles cortos, no sé, pero en cambio este chico que viene, yo creo que es distinto a los técnicos que Osorno ha tenido. Entonces por ahí va la cosa. Yo diría que pongámosle la energía a ese muchacho, ojalá la gente acompañe, los dirigentes que mantengan el compromiso, sé que se fue Jorge, eh, sé que Goicolea, alguien de los Goicolea, de los hermanos, de los hijos, no sé, alguien tomó el equipo, no sé cómo está esa situación, pero el Ahí está. técnico que escogieron, me parece que exactamente. Bueno, Víctor, hemos tirado muchos conceptos a la mesa, mucho que debatir, mucho que pensar también, mucho que analizar, en relación obviamente a que tu opinión, por supuesto, que es súper importante institucionalmente por todo lo que te dijo en la interna y también ahora, en función a que cómo ha estado en los momentos más importantes del club. Eres el jugador que tiene más partidos en primera división, ya, por si acaso, sobre todo para los niños que están viendo, van a ver este programa para graficar bien las cosas. Y los números te van marcando algo, los rendimientos te van marcando algo, los liderazgos también. Nosotros queríamos darte las gracias por poder compartirlo. El año 96, en este caso tuyo, es una No, excusa, ustedes. porque la idea es que nos des todos estos conceptos que van a pregonar acá. Te voy a dejar invitado al Instagram también en vivo inmediatamente, porque con la dinámica que aparece en el Instagram y muchos jugadores de Provincial Osorno se meten en ese vivo, yo creo que eso va a ser los conceptos que No. están tirando va a resonar mucho más. Y esa es la idea, que poder rescatar a la gente que hizo grande la institución, tirar estos conceptos para que los chicos que están en el club y que los que vienen de afuera sepan dónde están. Que si bien es cierto hemos tenido un mal momento O sea, los últimos años, tenemos algo acá. mm. Nosotros nos estamos haciendo cargo de nuestra historia. Por eso estamos levantando este campeonato. Voy contigo, Guillermo, y después con Víctor.
Sí. Ahí para acotar algo y para que Víctor igual se alimente un poco de la información, el director técnico ahora sabe que Osorno es un grande. Él dice, vengo a un club grande. Tiene esa mentalidad. Ya no, dice que ya pasó de un equipo más o menos, como dices tú, de Brujas, que era un poco más mediano, en recursos y todo más modesto. Él sabe que llegó a un club grande y tiene una responsabilidad. Entonces, yo creo que igual eso es importante, tiene esa mentalidad también ganadora de que no viene a un club chico y que viene a un club de historia y que él quiere hacer historia, él quiere crear la historia de Provincia de Osorno, así que igual eso para mí es súper válido eh, para que esta campaña sea positiva. Víctor, y la pantalla, obviamente, para poder extender, obviamente, el saludo, los conceptos que has tirado, reforzar algo al hincha taurino que va a estar viendo este programa. Eh, Al hincha que se extrañan los hinchas, bueno, se extraña jugar, se extraña la cancha de juego. Eh, los romanos, sí. Eh, yo les diría a los chicos que yo no puedo ser de primera. ¿Por qué los chicos que están ahora en el plantel, o los juveniles, o los de primera infantil, ¿por qué no puedo ser de primera? ¿Por qué no puedo ser de primera división? ¿Qué necesito para ser de primera división? Yo creo que por ahí va. Eh, yo no creo que haya tanta distancia. No creo que sea tanta la distancia. Entonces, probablemente es algo de cabeza, más que físico y más que técnico. Hoy día podemos agarrar cualquier video y entrenar, ver, podemos ver el fútbol del mundo. Entonces, podemos prepararnos bien físicamente, pero la cabeza es probablemente lo más importante. Cristian Reyes, lo dejo. Cristian Reyes no era bueno para el, pero aquí. Y como necesitaba, cabeceaba como burro, que era muy bueno eso, saltando, era más chico que yo, pero saltaba a 3 metros. Se creía, tenía en la cabeza metido a Fernando Esteban, quería ser como él, mejor que él, como él. Lo logró con la selección chilena, con 19 20 años. Eh, y no era bueno técnicamente, y no era tan bueno físicamente. ¿Ya? Entonces, el que quiere y trabaja, puede. 3 años, 4 años trabajando, 5 años trabajando, 2 de 10, 11 10 niños empiezan a trabajar muchísimo antes, una locura. Yo empecé a trabajar a los 13 años, 14 años, todos los días, 14, 15, 16, alcancé a entrenar 4 años, 3 años y medio. Un campeonato de Chile y ahí rapidito a primera división. 2 campeonatos antes de los 20 años. Eso probablemente me sobra muy rápido, qué sé yo, pero se puede, el que tenga, se cuida, la cabeza, puede, absolutamente. Entonces, muchachos, por favor, trabajen, concéntrense, enfóquense. Cada pelota que van a pegarle con la derecha o con la izquierda, intenten el mejor pase posible, intenten el mejor pase posible. Tienen que hacer trabajos técnicos. En lo que le diga el entrenador, tómenlo en serio. Tómenlo en serio, muchachos, de verdad. Tómenlo en serio. Cada pelota que ustedes metan y logren meter al arco va a ser después en la realidad. Preparen los penales, miren, agarren la pelota, párense en el punto penal y piensen que el estadio está lleno. Que el estadio está lleno y tienen que definir a penal. Y métanla a una esquina. Métanla a una esquina. En la realidad, después la realidad se va. Bueno, tal vez se aleja mucho, pero tal vez no. Pero tú te preparaste de alguna manera. Te preparaste para ese momento. Eso. No, genial, Víctor, te damos un aplauso acá, de todos los espacios, obviamente, Pancho, también Guillermo. Muchas gracias, obviamente, por aceptar nuestra invitación. Obviamente que te vamos a estar esperando en el live. Y bueno, en la casa de TPP abierta totalmente para ti y a ustedes también que nos siguen durante Gracias, Felipe. estos videos. Nos vemos en cualquier otro momento y esta conversación va a dejar mucho comidillo que dejar. Nos vemos en primera. Nos vemos en primera. Sí, Nos vemos en Que primera. así sea. y así sea. Que así sea. Nos vemos. Un abrazo para todos. Bye. Por el Provi TPP.